Dios les bendiga, buen día. Bienvenidos a la primera clase de Hebreo Bíblico Inicial. Antes de estudiar el idioma hebreo, antes de conocer el alfabeto y de conocer las letras, es importante que conozcamos algunos aspectos muy fundamentales del hebreo. Revisando las lenguas, los idiomas antiguos, hay muchas especulaciones al respecto en cuanto a cuál era la lengua más antigua que existe. Algunos dicen que pudo haber sido los fenicios, otros los sumerios, otros por su parte dicen que pueden ser los babilónicos o los semitas. En fin, hay algo que lleva a un acuerdo general de todos: que la lengua que nosotros conocemos hoy en día no se parece en nada a la escritura de los primeros inicios. De hecho, en sus inicios la forma de plasmar un texto era en una forma de pictos, dibujos primitivos que tenían un significado y que se diferencian de los jeroglíficos porque además de representar conceptos, también según el caso podrían ser letras o números. Algo que marca el inicio de todo, sin duda, es el Génesis. Y también hay un Génesis para el escritor. Pues cuando vemos nosotros la palabra de Dios, decía que hay una sola nación, un solo pueblo, que tenían una sola lengua. Y esto lo podemos encontrar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 11, versos 1 al 9. Hasta que el hombre se llenó de soberbia y rebeldía contra Dios, y Dios tuvo que esparcirlos por toda la humanidad, dándoles un idioma diferente a cada uno. Esto cobra un sentido muy especial o una relevancia, porque nos va a ayudar a despejar el misterio que envuelve en todo este tema. Ha habido varios estudios que se han hecho en cuanto a las lenguas. Hay un estudio reciente que dice que el hecho de que en el tiempo del pueblo de Israel que estuvo en Egipto ya había marcas del idioma hebreo en Egipto. Douglas Petrovich, un reconocido epígrafe, afirma que hay una forma de mostrar efectivamente que el alfabeto más antiguo de la humanidad es el hebreo, y que data desde el tiempo en que la casa de Israel estuvo en la tierra de Gosén, en Egipto. Varios arqueólogos también han dado su opinión al respecto y dicen que la época en la que Israel pasó en el país de Egipto, después de que José, hijo de Jacob, los había llevado allí para librarlos de la hambruna que estaba habiendo a nivel mundial en aquel entonces. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 47, verso 11. Se han encontrado varias piedras que poseían no solo palabras, sino frases claramente entendibles. Incluso se cree que una de estas estaba escrita una carta. Hay más de 22 piezas jeroglíficos egipcios con inscripciones escritas en hebreo. Fue un descubrimiento que hizo Douglas Petrovich y que desde el 2012 él comenzó a trabajar y a dar fechas y autenticidad del alfabeto tallado en ellas. Los israelitas buscaban una forma de hacer más fácil o simplificar el entramado y complejo sistema jeroglífico. Y para poder comunicarse entre ellos de forma escrita, establecieron un sistema pictórico de 22 símbolos, que los voy a mostrar aquí. Estos son el inicio del idioma hebreo. Estos símbolos también servían como letras y tenían el alfabeto, se le conoce como el paleohebreo. Si comprobamos esta hipótesis, los hallazgos de este experto en arqueología y epigrafía pueden determinar con conclusión acertada acerca de cuál es el alfabeto más antiguo del mundo. Todavía existen muchos arqueólogos que se están postulando en la misma teoría desde principios del siglo XX. Muchos afirman o se podría lograr que el idioma hebreo fue el primer sistema de escritura compuesto por letras claramente organizadas para dar origen a las palabras y no solo imágenes con cierto significado, como la escritura egipcia. Según este arqueólogo Petrovich, dice que hay una piedra llamada Sinaí 115, considerada la más importante de todos por contener una especie de carta estimada la más antigua de su tiempo. Al mismo tiempo, estas primitivas inscripciones en hebreo araico no solo dan luz acerca de cuál fue el primer alfabeto de la historia de la humanidad. Estas también confirman las fechas en las que se hallan la Biblia, los escritos de la Biblia, y confirman que la palabra de Dios es real. La ciencia no tenía ningún soporte que validara, pero
Al encontrar esto, pudieron encontrar las fechas y coinciden con los escritos bíblicos. La escritura, la palabra de Dios, permanece para siempre, y las ciencias apenas ahora se pueden percatar de este principio que es inalterable. Muchos arqueólogos que antes eran ateos, hoy están creyendo por los hallazgos que están encontrando. Centrándonos ya un poco más en la historia del idioma hebreo, en cómo inició, cómo se dieron los primeros pictogramas y todo eso. El sistema hebreo es considerado como un idioma consonántico, porque solo está basado en consonantes, y también se lo llama el hebreo arcaico, y mientras que el hebreo cuadrado se lo llama el hebreo judaico. Más adelante les indicaré unas imágenes de cómo comenzó el idioma hebreo, cómo fue la transformación del hebreo y cómo... La región que ustedes ven marcado con verde aquí en esta pantalla es más o menos donde comienza el idioma, donde se hablaba el idioma, primero el cananeo, y vamos a hacer un cuadro de lo que es, en este cuadro de aquí, vamos a poder ver nosotros, vamos a ver la familia de las escrituras semíticas. Iniciamos con el cananeo, en la región que vimos en la imagen anterior, en la parte verde. Eso fue por el año 2000 antes de Cristo aproximadamente, no son datos concretos, pero más o menos lo que se cree. Por el año 1525 aparece, aparte del cananeo, el idioma ugarítico, y del cananeo se desprende el protoarábico y el fenicio. Del protoarábico vemos nosotros que se desprende lo que es la parte, el sudarábico y el norarábico. Al mismo tiempo del subarábigo también se desprende el etiópico, que a su vez por el año 500 más o menos igual se desprende el subarábico, mientras que en el nodarábico termina más o menos su existencia en los 400 años. Volviendo al cananeo, del cananeo se deriva el fenicio. Del fenicio se derivan 6 lenguas, y de la más importante de ellas, el nabateo, se derivan 2 lenguas, el nabateo y el árabe, que más o menos por el año 400-300 hasta ese tiempo existieron estas lenguas. Y el hebreo tiene 2 variaciones, el hebreo que nosotros conocemos en la época bíblica y el samaritano, que son las 2 lenguas que nosotros podemos apreciar. Quiero mostrarles un mapa que nos muestra la geografía de la gran familia de los alfabetos semíticos y de sus zonas geográficas, en sus 3 zonas geográficas de dispersión, tanto en la parte occidental, en la parte oriental y en la parte meridional. Como vemos aquí, la línea que nos separa, nos vemos a un lado los semíticos occidentales, que están el fenicio, el hebreo y el samaritano. Los semíticos orientales está el arameo, y en la parte de abajo se encuentra lo que son los países arábicos, los semíticos meridionales. Está el tamaleo, está el lilianita, el safanítico, está el tamodeo, el ligianita y el safaítico. En la parte más abajo, en la parte de los arábigos y meridionales, también vemos el sabeo, el mince y el girayita. El etiópico y el ambarico en la parte más inferior. Yo me he preguntado cómo fue que se originó el idioma hebreo. Como decíamos al inicio, entre los valores culturales que los hebreos adoptaron como habitantes de Canaán tras su conquista de la tierra, debió estar en el arte de escribir, y eso tuvo un lugar muy especial en la época de la vida. Esto tal vez se remonta a la época de los judíos en Egipto, cuando ellos estuvieron en Egipto, ¿sí? Aunque tal vez parezca extraño, las primeras características distintivas de la escritura hebrea se parecían a las descripciones moabitas del siglo XIX, antes de Cristo. Si podemos mirar esta imagen más o menos para que tengan una idea de cómo era la inscripción entre el siglo XIX antes de Cristo. Esta tabla que ustedes ven aquí, que fue hallada, esta tabla que ustedes ven aquí, la estela de Mesa, esta fue dirigida por el monarca moabita de ese nombre, y es un documento histórico referente al libro de la Biblia de Segundo de Reyes, capítulo 3. Se trata de una gran estela que Mesa plantó en su capital, Dibón, actualmente hoy la ciudad de Dibón me parece que es, y está inscrita en el dialecto moabita cananeo, o sea, una combinación de las dos. Entonces les dejo aquí para que ustedes puedan apreciar otra imagen. Al igual que la estela de Moab,
La estela de la casa de David está escrita en hebreo y se trata del documento más antiguo que le aparece en la referencia de la casa de David. Fue descubierta en 1993 en Tel Dan, al norte de Galilea, cerca de la fuente principal del Jordán. Se trata de una piedra de basalto de 32 centímetros de alto por 22 de ancho. Se calcula que su fecha es de la segunda mitad del siglo VIII a.C., época en la que se conquistaron el reino del norte por el Tiglat-Pileser III. Y ahí se encontró esta piedra que es la estela de la casa de David. La primera línea solo contiene 3 letras y la última 5, habiéndose perdido una parte del total de la inscripción. Las palabras están separadas por puntos y en el estilo de letras recuerda las descripciones de Bar-Hadad, Hazel y Zakur. La estela menciona la casa de David probablemente como el título de la distancia de los reyes de Judá. Varias excavaciones que han sido realizadas en Samaria entre el año 1908 y el año 1910 se descubrieron varios ostraca con inscripciones hebreas, hechas con cinta en los almacenes de Palacio Real. Encontradas estas ostracas de Samaria, también en la región de Arad se ha descubierto abundante material consistente a las ostracas, con unos trazos muy peculiares que nosotros podemos apreciar en la imagen. Los materiales orgánicos de escritura, tales como el pergamino o el papiro, se han descompuesto en el transcurso de los siglos, y las únicas inscripciones han sido grabadas sobre roca o escritas sobre trozos de cerámica ostraca. La escritura lapidaria o monumental que refleja la inscripción de Siloé, del mismo estilo usado en las inscripciones de los sellos de las jarras reales, tal como nos muestra la siguiente figura. Vemos ahí la escritura de Siloé, los sellos de jarras reales. Había 3 clases, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, los sellos que se hacían en las jarras. Esto se encontraba en inscripciones de piedras, sellos y sobre todo ostracas. Son testimonios del desarrollo de la gráfica hebrea, cómo se fue evolucionando. Especialmente importantes son estas últimas. Algunas son incisiones en el barro. Los sellos reales más o menos tenían esta forma. Este es un sello moabita. La característica que distingue a estas inscripciones moabitas de las hebreas es la letra Men, que aquí tiene una cabeza más grande que a veces ocupa casi la mitad de la letra, y las 2 barras verticales no cruzan en línea horizontal. Centrándonos un poco en el alfabeto hebreo, podemos decir que cada alfabeto tiene sus secretos. Y algo muy interesante que debemos recordar siempre es por qué se llama alfabeto, alefbet y abecedario. Nosotros los llamamos abecedario porque nuestras primeras letras son ABC. Entonces ahí viene la palabra abecedario. Se llama alfabeto porque en el alfabeto griego las primeras letras son alfa y beta, alfa, beto. Se llama Aleph Bet porque las primeras letras del alfabeto hebreo son Aleph y Bet. Entonces por eso se llama el Aleph Bet. Entonces cuando nosotros tratamos de ver esto, el hebreo nos presenta únicamente la convención de darle forma escrita a un sonido. Las letras son asociadas al ser humano ya que se las considera como que tienen cuerpo, alma y espíritu. Se enseña que el universo fue creado por 10 expresiones de Dios, compuestas por las letras hebreas que como bloques de construcción fueron las herramientas para establecer el orden de todo, se volvería nada. Las 22 letras consideradas para muchos hebreos sagradas, más las 5 terminales sofit, que hacen un total de 27 letras, son las fuerzas espirituales profundas en todo este proceso que están siempre en movimiento. Revisando algunos escritos, algunas páginas, visto que se enseña que las consonantes son expresiones del espacio y tiempo en nuestro mundo, así como las partes de nuestro cuerpo que se encargan de articularlas. Por eso los textos sagrados no presentan vocal alguna sino de pronunciación, ya que las letras cobran vida entonces y se completan en un todo como poseedoras del alma y espíritu solo cuando se las pronuncia con la melodía del habla, como exhalar el aire, que es el hábito de la vida que Dios ha dado al hombre junto con el talento de crear. Así el hombre mismo participó de esos tiempos iniciales como uno de los primeros actos humanos de darle nombre y significado a todas las criaturas y a las cosas creadas. Como vamos a aprender el idioma hebreo, quiero que usted tome muy en cuenta esta imagen, porque en esta imagen nos está mostrando
los varios tipos de escritura que existen en la lengua hebrea. Usted puede descargarse las imágenes, los fonts. Estos son los diferentes tipos de escritura que tiene la escritura hebrea. Tanto el origen del idioma hebreo, del inglés, del latín, del español, la mayoría son consistentes de que nuestro idioma, el alfabeto latino, ha evolucionado a partir del alfabeto griego. Lo que la mayoría no es consciente es que el alfabeto griego evolucionó a partir del alfabeto hebreo antiguo. A continuación, quiero mostrarles una gráfica donde podemos comparar nuestras propias letras con las letras griegas y con las letras hebreas. Ahí ven la imagen. Entonces ahora sí vamos a centrarnos un poco en lo que es el alfabeto idioma hebreo. El hebreo es parte de la familia de idiomas semitas. Esto incluye el hebreo, el árabe, el arameo, el arcadiano, entre otros que aparecen en aquel tiempo. Las consonantes se basan originalmente en pictogramas. Hay un texto que me gustaría que vea y está en Isaías capítulo 19, verso 18. La lengua hebrea casi desapareció como idioma hablado por cientos de años y fue revivificado en el siglo XX, cuando se restablecía la nación de Israel como tal. Después de que hemos visto la historia, cómo se formó el alfabeto hebreo, hemos llegado a la conclusión de que el alfabeto hebreo es una o es la lengua más antigua escrita de la humanidad. Hoy vamos a aprender cada una de las letras, pero quiero más o menos que entiendan qué es lo que vamos a aprender. Primero vamos a tratar de memorizar el nombre de la letra. Segundo, la forma de la letra, cómo está su escritura y también el sonido de la letra. Y lo último, cómo transliterar la letra del hebreo al español o a cualquier otro idioma. Entonces vamos a ver el alfabeto. Como ustedes pueden ver en la parte de aquí, voy a indicarles cómo cómo funciona la letra, la característica de la letra y cómo es la forma de escritura. Así que ponga mucha atención porque su tarea consiste en poner el nombre de la letra, dibujar la letra y su equivalente al castellano, lo que también se conoce como transliteración. Así que vamos con la primera letra que vamos a estudiar, y la primera letra que vamos a estudiar del alfabeto hebreo es la letra Aleph. Esta letra se dibuja de la siguiente manera. Si ustedes se pueden fijar en las líneas que tenemos en la letra, usted va a utilizar un cuaderno de pentagrama, de los que se utiliza para música, para hacer cada una de las letras. ¿Sí? Va a ser una cara con la letra Aleph y una cara con cada una de las letras siguientes. Entonces, fíjese cómo va la escritura, cómo tiene que escribir. Entonces tiene que escribir, baja la línea, sube. Después que termine esta parte, usted va a trazar la otra línea. Y tendríamos la letra Aleph, que su transliteración o su equivalente al español es un apóstrofe. La siguiente letra que vamos a ver es la letra Bet. Esta letra Bet, como algunas más que ustedes ya van a ver más adelante, tiene una peculiaridad. La forma de escritura es de la siguiente manera. Conforme va la flecha, usted puede pausar el video, verlo, revisarlo para poder hacer la escritura. Si usted se fija, este tiene un punto. Este punto se llama dagesh. El dagesh lo que hace es diferenciarnos o ayudarnos para distinguir en la transliteración si es una B o una V. Más adelante vamos a ver cuándo se utiliza B y cuándo se utiliza la V. Entonces ya tenemos hasta aquí Aleph y Bet. Acuérdense en las manos. Aleph, Bet. La siguiente letra es la letra Gimel o Gimel. Gimel o Gimel. Algunos los llaman Gimel, otros los llaman Gimel. ¿Cómo usted le va a escribir? Como va la flecha. Y esta también tiene un dagesh. Y más adelante les voy a indicar cómo o qué función cumple esta dagesh en la letra Gimel. Y su transliteración es la letra G. Entonces hasta aquí tenemos Aleph, Bet y Gimel. Vaya memorizándose. La siguiente letra que nosotros vamos a ver en el alfabeto es la letra Dalet. Esta letra se escribe de la siguiente manera. Y esta, como van las flechas, es la forma como usted le va a escribir.
y esta también tiene un dagesh. Y la transliteración de la letra Dalet es la letra D. Otra vez recapitulando, tenemos Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Vamos con la quinta y última letra que veremos en este día. Y esta letra es la letra G. Y esta es la letra G. Se escribe de la siguiente manera y tome en cuenta cómo van las flechas para que usted pueda escribirla. Entonces hace el primer trazo y luego hace el segundo trazo. Tome en cuenta que la segunda parte de la letra no llega al tope, hay un espacio. Entonces tome en cuenta, y porque eso nos puede confundir con otras letras. Voy a presentarles más adelante un cuadro. ¿Sí? Terminando las vocales voy a presentarles un cuadro y ustedes van a ver la diferencia, que hay ciertas letras del alfabeto que pueden fácilmente confundirse si no las escribimos bien o si no la miramos bien. La transliteración o el equivalente al español es la letra J. Entonces revisemos y acordémonos de las 5 letras que hemos aprendido el día de hoy. La primera es Aleph, Bet, Gimel, Dalet y la letra G. 5 letras. Vamos, una vez más. Repita conmigo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet y G. Una vez más. Aleph, Bet, Gimel, Dalet y G. Hemos aprendido las primeras 5 letras del alefbet hebreo. Así que no se olvide de hacer la tarea. ¿En qué consiste su tarea? Su tarea consiste en, primero, conseguirse un cuaderno de 5 líneas de esos de música, o a su vez usted puede tratar de hacer las líneas como vemos en la imagen y dibujar las letras una carilla. Entonces usted va a dibujar una carilla de cada letra. Usted va a poner el nombre de la letra, va a dibujar la letra y va a hacer la transliteración, va a poner la transliteración, o sea, el equivalente al español. Puede tomar una foto o puede hacer un archivo PDF y subir su tarea ahí donde dice en el aula entregar tarea. Ha sido un placer haber compartido con ustedes este tiempo. Que el Señor sea fortaleciendo sus vidas, bendiciéndoles, y que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Que Dios les bendiga.